Hoy vamos a resumir, si Dios quiere, los 7 espíritus, especialmente la función, cómo fluyen o qué es lo que hacen. Quisiera decir primeramente, hermanos, que la razón por la cual Dios envía los 7 espíritus a la tierra es porque tiene un propósito, y el propósito es edificar a la iglesia. Ese es su principal propósito. Dios tiene ese plan y ese propósito, edificó a Jesús como hombre, pero también a la esposa lo está haciendo. Por eso dice en Apocalipsis, no lo voy a leer, pero dice que Dios envía sus 7 espíritus a la tierra. Y el propósito es edificar, enseñar a la iglesia para que a ella aprenda a hacer todas las cosas correctas como le agradan al Señor, a fin de que la esposa llegue a ser la reina, que pueda reinar. Muchas veces el creyente, solo con ser creyente, piensa que va a reinar, y eso no es cierto. La palabra es clara y dice, si sufrimos con Él o por Él, también reinaremos con Él. Pero si nos negamos a hacer su voluntad, no va a dejar de ser hijo de Dios, pero no va a reinar. La reina, para que reine, tiene que someterse al rey. Si no se somete, no puede ser raptado, hermano mío, o no podemos ser raptados. El evento que está viniendo es para la esposa. No es para el cuerpo de Cristo que no está haciendo la voluntad de Dios. Si no se aparta del mal y no hace lo que Dios le manda, no tendrá rapto. Es hijo de Dios, eso no se le va a quitar nunca, pero no será tomado como la esposa del Cordero. Es bien importante estas cosas, hermano, porque hay enseñanzas que no están correctas. Se enseña con que se reciben a Cristo y hagan lo que hagan, se van a ir con el Señor en el rapto. Y la palabra es clara, de sin paz. Si no tienen paz con su derredor, con la gente que está en el derredor, no tendrá rapto. No lo tendrá. No importa cuánto sirva y cuánto haga, si no tiene paz con la gente así, quiero decir, si no perdona, no tendrá rapto. Y si no hace lo que el Señor le manda, no tendrá rapto, hermano. Esa es la verdad. Y por eso es que Dios envía sus 7 espíritus para arreglarnos en nuestros pensares propios. Pensamos que estamos bien, pero la palabra nos enseña que no está bien y lo que está mal se debe arreglar. Así que hablemos hoy del espíritu de sabiduría. Primero es el primero que vimos. El espíritu de sabiduría, su función, hermanos míos, es capacitarnos en nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra forma humana, corregir nuestra conducta. Eso es el punto del espíritu de sabiduría, corregir nuestras palabras y corregir nuestras acciones. Punto. Eso es todo. Ese es el todo del espíritu de sabiduría. Arreglar, que hablemos lo que es correcto y que hagamos lo que es correcto. Y lo define así en Santiago 3:7, usted ya se lo recuerda y si no lo leo otra vez. Dice, todas las palabras y todas sus obras son primeramente puras, después pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Usted puede observar una vida que es sabia? Hermano, lo voy a volver a repetir y trata de visualizarte tú mismo con estas características. 1. La persona que el Espíritu Santo, el Espíritu de Sabiduría lo usa o lo llena, dice que todo lo que hace, tanto sus obras como sus palabras, son puras. Quiero aclarar ¿a qué se refiere cuando dice puro? Puro significa
que no tienen maldad. Eso es pureza. Cuando se habla no lleva maldad. Cuando actúa lo que hace no tiene maldad. Eso es ser sabio. Esa es una persona sabia. Y sus palabras dice que después de que son puras, son pacíficas. No hieren. Son pacíficas. Son amables. Son llenas de misericordia. Son benignas. Benignas quiere decir que comprenden la condición. ¿Por qué la persona está así? El sabio no se desespera porque alguien está descompuesto. Es benigno, comprende por qué le está pasando aquello. Hace lo correcto, trata correctamente a las personas. Dice que está llena de misericordia. Es compasivo y lleno de buenos frutos. Frutos, sí, sus actos siempre le hace bien. El espíritu de sabiduría nunca hace el mal. Siempre anda haciendo lo correcto para otros. Y luego dice, sin incertidumbre, el espíritu de sabiduría nunca nos deja como confundidos. No, más bien nos da certeza. Cuando hacemos bien y hablamos bien, tú no estás como confuso, estás seguro de que se hizo todo sin maldad, todo bien, y tú tienes paz. Esa es la función del espíritu de sabiduría. Y ahí lo voy a dejar, no lo voy a ampliar más, porque quisiera que sea práctico para cuando lo oigamos, sepamos ponerlo en nosotros y cuando nos relacionamos, dejémoslo que fluya. Eso es ser sabio. Usted puede leer más, pero quiero dejar eso porque solo quiero que recuerde eso. Si recuerda y maneja bien eso, usted puede actuar como una persona sabia. Ese espíritu, hermano, su propósito es capacitar al creyente para que se refleje la vida de Cristo en nosotros. Ese espíritu nos transmite como el vocabulario de Jesús y las acciones de Jesús. Es una vida sabia, es una persona sabia. Eso es lo que hace, en conclusión. El siguiente espíritu es el espíritu de inteligencia. La función del espíritu de inteligencia dice en Job 28:28, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que la inteligencia es apartarse del mal. Si uno ve el peligro, hermano mío, ¿alguna vez usted se ha visto en peligro? ¿Alguna vez? ¿Qué ha sentido cuando se ha visto en peligro? Le voy a decir algo de mí. Por ejemplo, cuando yo veo que la gente pelea y eso, a mí no me agrada. Yo siento nervios. No quiero estar ahí. No me agrada eso. Quisiera irme. Porque esa es la función que hace el espíritu de inteligencia. Nos aparta del mal. Ve el mal y nos aparta. Pero el necio ¿sabe qué hace? Se inmiscuye en él. En vez de alejarse, se mete en medio de ese fuego. No tiene espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia nos aparta del mal, hermanos míos. Es hermoso. Dice que de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. ¿Cómo es que Dios nos imparte el espíritu de inteligencia? Habíamos dicho, hermano, usted considere, nosotros seres humanos nos relacionamos con todas las personas. Y en la relación que tenemos con todas las personas, tenemos sentidos personales. La vista, el olfato, el oído, todos los sentidos. Y esos sentidos, cuando los fluyen por nosotros vemos personas y nosotros podemos pensar bien o mal de ellos.
Nosotros sabemos si estamos pensando mal, lo sabemos. O si estamos pensando bien, también lo sabemos. Nosotros sabemos si cuando nosotros hacemos algo, se supone para hacer algo en favor de alguien, nosotros sabemos si está llevando maldad o lo está haciendo con limpieza. Todos somos conscientes de eso. Entonces, cuando nos relacionamos, para nosotros es un peligro relacionarnos con las personas si no tenemos el espíritu de inteligencia, porque nos vamos a dañar. ¿Los dañamos o nos dañan? Por eso que nuestra relación con los sentidos naturales es un fracaso. Toda la gente hemos tenido sentidos por toda la vida, los sentidos naturales, hasta hemos ido a la escuela y seguimos tan carnales como aunque fuimos a la escuela. Sigue igual, porque eso no supera. Eso no nos enseña cómo relacionarnos, porque no es ser inteligente. Aprender a hacer cosas, eso no quiere decir que es inteligente. Inteligente es una persona que aprende a discernir aquello que no pueden comprender los seres humanos. Y eso es el espíritu de inteligencia, nos deja entender aquello que los sentidos naturales no pueden entender. Por eso todos tenemos enemistades. Este me cae bien, aquel me cae mal. Pero esa es la vida que Dios nos trajo a nosotros. ¿Es lo que Jesús trajo para nosotros? No. Nos trajo su vida de Él, para que podamos amar. Y si definimos amar, para que podamos hacer bien. Nosotros debemos ser habilitados para hacer bien, nunca para hacer el mal. Ni siquiera, aunque nos lastimaren, nunca deberíamos hacer el mal, porque no es ser inteligente. No es ser inteligente una persona que hace el mal. La inteligencia siempre nos va a apartar de la acción mala. Hermanos míos, yo le doy gracias a Dios que sus oídos oigan esto. Y quiera Dios que lo pueda creer, para que usted crezca. Si usted crece en este conocimiento, usted va a dejar de hacer muchas cosas que hace con sus sentidos naturales, como competir, como presumir. Eso es basura, pérdida de tiempo. Fuimos creados y enviados sus 7 espíritus para habilitarnos para hacer todas las cosas correctas, todas. Aún las palabras. Pero ¿cómo puedo corregir algo que ignoro? Bueno, si tengo ignorancia voy a cometer errores. La ignorancia nos hace cometer errores. Pero Dios nos quiere que nos instruyamos. ¿Dónde encuentra los 7 espíritus? Todos están en la palabra de Dios. Lea y usted terminará entendiendo esto. Lea y usted entenderá lo que Dios dice y usted encontrará los 7 espíritus operantes ahí. Y usted, cuando entienda cómo fluyen, usted va a dejar que fluyan y su vida va a ser preciosa, valiosa. No valemos, hermanos míos, por, ¿cómo le digo?, por lo que nos ponemos en el cuerpo. Nosotros valemos por lo que contenemos de Dios adentro. Eso es lo que nos da valor. Y lo que hacemos es lo que nos da valor ante Dios y ante los hombres. El valor está dentro. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Hermanos míos, la inteligencia, Jesús dijo, la palabra dice en el Salmo 119, 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Por qué Dios nos dio los mandamientos? Para no traspasar los derechos de otros. ¿Es esa la razón, hermano? Para no traspasar, para no invadir los derechos de otra persona.
¿Y qué es eso? Inteligencia. Cuando ya siento que voy a invadir, me tengo que retraer para no ofenderle. Porque si lo traspaso, se va a hacer mi enemigo. Y va a pelear. Y luego nos vamos a estar lastimando uno con otro. ¿Por qué no checamos lo que Dios ya nos ha establecido por límites? Los 10 mandamientos son límites que Dios nos establece para que aprendamos a convivir con la humanidad respetando a toda la gente. Y aún amarle, respetarle y amarle, no traspasar sus derechos y hacerles bien. Eso es ser inteligente. Eso es lo que el espíritu de inteligencia hace. No nos deja que nos causemos daño ni que dañemos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. No voy a leer los 10 mandamientos porque usted debe conocerlos ya. Léalos en Éxodo 20 y debería conocerlos para que usted sepa si está traspasándolos o no. Ahí dice claramente lo que Dios quiere que guardemos. Y es bonito cuando los conoce con su mente, usted sabe cuando ya está a punto de traspasarlos. Entonces se puede retraer y corregir. Eso es lo que hace el espíritu de inteligencia. Los 10 mandamientos son una maravilla, hermanos. Ojalá que usted los pueda leer y meterlos a su mente y en su memoria. En Proverbios dice que los mandamientos hacen esto. Dice, te guían cuando andas, te guardan cuando duermes y te hablan cuando te levantas. No es inteligencia. ¿Por qué nos guían? Para que no nos hagamos ni nos hagan daño. ¿Y por qué cuando vamos a dormir nos guardan? Porque si hicimos en el día los 10 mandamientos, en la noche no pueden penetrar los demonios, porque son muralla alrededor de nosotros, aún en los sueños. Cuando despertamos, nos hablan. Eso es ser inteligentes. No solo conocer la acción, llevar a cabo la acción, es lo que te hace inteligente. No solo saberlo. Cuando lo haces, cuando lo vives, ahí tú eres inteligente. O el espíritu de inteligencia está fluyendo por tu vida y te está protegiendo. Te está evitando situaciones que nos evita situaciones en las que no debemos atravesar o sufrir. Voy a dejar ahí el espíritu de inteligencia. Quiero ser lo más breve que se pueda, pero que se entienda. El espíritu de poder. El espíritu de poder, hermanos, en 2 Timoteo, lo voy a leer yo. 2 Timoteo capítulo 1 y el verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardes, sino un espíritu de poder. ¿Un espíritu es real o no es real? O solo son palabras. Es real, hermano. Existe. Y Dios nos lo dio. Así como son los 7 espíritus. Dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Dice, el espíritu de poder nos da fuerza para obedecer la palabra de Dios. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha sentido, usted conoce la palabra como está escrita, pero ha tenido miedo de obedecerla porque siente que va a ofender? ¿Alguna vez le ha faltado fuerza para poder hacer solo lo recto? Solo lo que está escrito, sin ánimo de dañar, pero lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Es lo correcto hacer.
¿Y quién va a darnos esa fuerza? Porque dice que los oidores no le agradan a Dios. Los que solo oyen no le agradan a Dios. Le agradan a Dios los hacedores. Pero para llevar a cabo una acción se requiere fuerza. Porque cuando hacemos la acción a veces se afectan los que están torcidos. Y se enojan y pelean. Hermano, a Jesús lo mataron por eso. Porque hizo lo recto que tenía que hacer. Y por eso lo mataron. Pero hizo lo correcto. En este caso, el espíritu de poder, hermano, es para hacer lo que dice Dios que debemos hacer. Esa es la función del espíritu de poder. No dejar las cosas, ¿cómo digo? Saber la palabra y no ejecutarla. No la ejecutó, ¿por qué? Porque no tuvo fuerzas o tuvo miedo. Por algo no lo hizo, porque si su conciencia le dijo que tenía que hacer algo y no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿O por qué no lo hice? ¿Miedo? Y el espíritu de poder no pudo fluir porque le dimos lugar al miedo. Porque nuestros sentidos naturales fluyeron antes que el espíritu de poder. Esos sentidos naturales, hermanos, nos descomponen nuestras vidas. La verdad, nos hacen miserables. En un ratito podemos estar bien, y un ratito llevarnos a la miseria, hermano, por no aprender a vivir por estos espíritus. Descomponerse como que nunca hemos conocido a Dios. No, hermano, no. No. No debe pasar eso, Dios no quiere eso. Así que, hermanos míos, ay, Jesús, Dios quiere que todos podamos obedecer su palabra, porque el espíritu del poder cuando fluye, mira, hermano, Dios nos da su palabra. El espíritu de poder tiene que venir y forzar, darnos fuerza para ejecutar la acción. Porque cuando ejecutamos la acción nos entrega ¿qué? La provisión. La provisión viene después de la ejecución. Después. Primero viene el espíritu, viene la palabra. Y luego el espíritu de poder tiene que venir y llegar a la ejecución. Y cuando ejecuta, está la provisión. Ahí está la bendición. Hay un pasaje en Job que dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de entendimiento. Una no entiende, y si no entiende no tiene poder. Pero Dios, hermano, Dios está abierto para el que le crea. Dios no dice, que yo no quiero que me creas tú. Dios está abierto para todo el que reciba su palabra y la tome y la ejecute, y Dios le da los resultados que dice en su palabra. Así que en la iglesia, todos deberíamos dejar que fluya el espíritu de poder, que nos mueva, que nos potencie. Que nos potencie, hermano. ¿Qué tanto puede hacer Dios por medio de usted, hermano? O por medio de mí. Dios puede hacer todo lo que usted pueda creer. Pero creer no solo que lo pueda pensar. Cuando me refiero a creer, Dios puede hacer todo lo que usted pueda creer, pero me refiero a creer que usted pueda entender y que se compromete a ejecutar eso que ha creído. Si usted hace eso, Dios es poderoso para hacer lo otro. Pero si solo piensa que Dios esto, pero no ejecuta con sus hechos lo que dice que creyó, no está el espíritu de poder. El espíritu de poder tiene que llegar a los actos. Y es ahí cuando Él entrega. Es glorificado Jesús. ¿Cómo nos quita la miseria Jesús, hermanos? ¿No está haciendo eso?
nos da una palabra y luego nos empuja. ¿Y luego qué hace? Su gloria, sus victorias. Y al Señor le encanta eso. Dijo que nos agarró de lo vil, pero dijo: yo quiero que sean cabeza, que ya no sean cola. ¿Cómo nos quita la miseria de ser cola? Cuando le creemos y obedecemos. Es la obra del Espíritu de poder, hermanos. Tenemos que dejarnos que nos mueva. Este Espíritu, hermanos míos, nos entrega riquezas literales y promesas espirituales. Las entrega. Y le voy a leer algunos pasajes. ¿Qué se necesita para obedecer? El Espíritu de poder, fuerza, valor. Dios nos trata antes de que poseamos. Y le voy a leer en Deuteronomio 8, voy a leer el 5. Reconoce que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque Jehová tu Dios, me fui hasta el 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides e higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El Espíritu de poder. Es hermoso, hermanos. Vino a completar lo que nosotros no pudimos, lo que nuestros padres tampoco pudieron. Pero están aquí, el Espíritu de poder, para enseñarnos. Luego leo, es hermoso lo que hace, pero hay un peligro. Hay un peligro. Y quiero decirle, hermano, no que usted no haya sido valiente, yo sé que ha sido valiente. Y han hecho cosas, y yo estoy contento con sus esfuerzos. Le doy gracias a Dios por ustedes, por los jóvenes. Estoy feliz. Pero me encantaría, por su bien, dejar que Dios fluya más. Para que usted se torne y llegue a ser un día bendición. Lo es. Pero pudiera llegar a ser mayor bendición para usted y para otros. Los que ahora no entienden esto, necesitan gente que conozca esto y que lleguen a tener esto para poder ser bendición, porque cuando somos bendición, Jesús dijo: por cuanto estuve desnudo, cuando tuve hambre, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene cómo hacerlo. Pero si no tiene cómo hacerlo, ¿cómo lo haría? El Espíritu de poder hace eso. Y al final, lo que hagamos para Dios es para siempre allá. Es pura luz. Y luego dice, hermano, amonestaciones que el Espíritu de poder nos dice, porque la abundancia es poder. El dinero es poder, hermanos. Y es peligroso si las personas no conocen los principios de Dios. Dice, amonestación del Espíritu de poder, de no olvidarnos de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos que yo te ordeno. Peligro. Estoy en el Deuteronomio 8:12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mira, hermano, ¿hasta dónde puede llegar este espíritu? Hasta donde tú puedas creer y obedecer. Hasta ahí puede llegar él. El riesgo es este. Peligro, yo le puse en el verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones,
y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con manada en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. ¿Por qué nos trata Dios así? Porque nos quiere que aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos dio desde el principio, a estar contentos con eso. Y si Él nos da, gracias, siempre tener esa gratitud, siempre estar dando gracias. En el día que dejamos de dar gracias por lo que recibimos, automáticamente el orgullo está ahí. Automática, si le dijeron algo y no dio gracias, es porque ya se está perdiendo. Instantáneamente, cuando uno recibe algo, siempre tiene que dar gracias. Si no las da, se las está quedando. Eso ya es hincharse, hermano. Y hay un peligro. Y el peligro es lo que dice aquí. En el verso 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder, su poder. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Haz memoria, dice, si no acuerdas de Jehová tu Dios en el 18, porque Él te da el poder. El poder. Él te da el poder. ¿Para qué? Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Pero recuerda esto, siempre debemos dar gracias, siempre, siempre. Y entre más tienes, más humilde tienes que ser, más sencillo. Mucho más sencillo cada vez, en vez de hinchar. No, es al revés. Tienes que ir hacia abajo, para que los bienes nunca te destruyan. Tienes que ir hacia abajo. Y entonces podrás administrar bien. Eso tienes que hacer, poder. Y es para todos, jóvenes. Estoy diciendo eso porque él me contó unas visiones que tuvo hace tiempo. Pero todos tienen esto. Y todos deben hacerlo. Porque eso les da sentido a su vida. Su fe se motiva, se esfuerzan, sueñan. Hermano, es bonito esto. Mira, Dios nos entrega las riquezas con esto. Pero nunca uses un penny para hacerle daño a nadie, a nadie. Si has de usar el dinero, siempre úsalo para hacer bien. Eso es amar. Cuando hacemos el bien con lo que tenemos, es verdad que sabemos amar. Pero cuando hacemos el mal, o que las obras que hacemos llevan maldad, nosotros ni nos amamos ni sabemos amar. Pero estamos aprendiendo. Dice, el Espíritu de poder nos ciñe hasta completar todas las obras de justicia y de misericordia. ¿Para qué son los bienes al final de cuentas? ¿Para qué Dios nos los da, hermanos? Para hacer obras justas. Un ejemplo, dice, el que a Jehová le presta, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y el bien que le hace al pobre, Jehová se lo vuelve a pagar. ¿No te parece que es súper inteligente una persona que ve eso y que atiende eso? Porque se está haciendo un socio de Dios. El que le da al pobre, a Jehová le está prestando. Y Él paga muy bien. Paga muy bien, hermano. Es inteligente eso. Así que le animo para que dejemos fluir al Espíritu de poder, hermano, y que operen en nosotros y que completen las obras. Hermano,
El espíritu de poder siempre, 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 siempre quiere que terminemos lo que empezamos. Porque no hay paga para las obras incompletas. Ni en el cielo, ni en la tierra. En el ejemplo de Caleb, que ya estaba 85 años el hombre, y dijo él: tengo la misma fuerza que hace 45 años. Entrégame los gigantes, dijo. Me los comeré. Pero ¿en dónde está la fuerza? ¿En su carne? En el espíritu, mi amado. El espíritu de poder. Los conquistó, hermano. Preciosos hermanos. Crean, hermano. Lo termino aquí para que, como una precaución. En el 8:19 de Deuteronomio dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Ese es el peligro cuando ya la gente se enriquece. Los creyentes se enriquecen y se enloquecen. Empiezan a satisfacer sus deseos bajos. Y les dice: entonces, si se van tras dioses ajenos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios nos quiere hacer bien, pero siempre tengamos cuidado de que no nos pasen estas cosas. Terminamos con el espíritu de poder. Vamos a ver el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento, mis hermanos amados, en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento, ¿qué es santísimo? Cuando tú conozcas a Dios como santísimo, tu vida tiembla, hermano. Tiembla. Porque conoces. Y cuando lo conoces, te haces hipersensible a Dios. Y no es que tienes miedo. Es una reverencia. Porque Él entra en comunión con uno, hermano. Es real su comunión. Y es hermoso. Cuando entra en esa relación, hermano mío, nuestras vidas son cambiadas. El espíritu de conocimiento nos lleva arriba a conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Lo más que te va a enseñar es santidad. Santidad es perfección. Tú no vas a encontrar ningún defecto en Dios. No hay defectos. Y cuando conoces a Dios, perfecto, tu vida también se empieza a enderezar. Empiezas a arreglar cosas, no porque te forcen, es porque ya tienes un espejo. Y ese espejo te dice: eso no está bien. Y nos empieza a arreglar. Eso es lo que hace el espíritu de conocimiento de Dios. El Señor dijo esto: que aquel que tiene el conocimiento del Santísimo no hace mal. El que tiene el conocimiento del Santísimo no hace el mal. ¿Por qué hacemos mal? Porque nos falta conocerlo. Dice, le voy a leer este pasaje en Isaías capítulo 11 y voy a leer el verso 9. Dice que los que están ahí, en el monte de Dios arriba, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra, que son los creyentes, será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuánto hace el espíritu de conocimiento? Que nos satura de cómo es Dios.
Y cuando nos satura, se cae toda la inmundicia, hermano. Se cae sola, como cuando le echas un desengrasante a algo que está sucio y eso se cae solo. Así es el espíritu de conocimiento, se nos cae la basura y ya no se hace el mal. Lo mal que hacemos es porque nos falta luz. Pero eso es lo que hace el espíritu de conocimiento, nos da luz de cómo es Dios. Y cuando eso pasa, hermanos, somos liberados. Ahora, observe esto. En el Salmo 15, el Espíritu de conocimiento dice, ¿cómo dice Espíritu Santo? Dice en el 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y empieza a describir quién. Y si tú ves lo que sigue diciendo, son personas que conocen a Dios. ¿Cómo una persona puede ser íntegra? ¿Qué se refiere ser íntegro? Íntegro es alguien que obedece la palabra de Dios. Alguien que desobedece la palabra de Dios no es íntegro, no está integrado a la palabra. Cuando nos desintegramos de la palabra, pecamos. Y pecamos por no tener conocimiento. En este caso, dijo, ¿quién habitará en tu monte santo? Y empieza a decir, se lo leo, el que anda en integridad, el que está integrado en la palabra. Claro, ¿cómo va a estar alguien que está en contra de él allá arriba? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Claro, eso es de Dios. Y habla verdad en su corazón. No tiene engaño en su corazón. Está transparente. Está transparente allí. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no peca, porque conoce a Dios. Por eso no calumnia. Pero el que está en derredor de él, ¿acaso está perfecto? No. Pero a que no está perfecto no lo calumnia, porque conoce a Dios. Si no conoce a Dios, lo calumnia. Dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún curando en daño suyo, no por eso cambia. Ve, hermano, es una vida que conoce a Dios. Su sí es sí, aunque le cueste la vida, hermano. No cambia porque ya conoce a Dios. No puede cambiar. Ya tiene la naturaleza de Dios. El Espíritu nos lleva con el conocimiento del Santísimo. Y cuando eso pasa, hermano, tú eres transformado, de verdad transformado, a la imagen de su Hijo. Tu conducta, tu físico no cambia. Lo que cambia son tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, eso es lo que cambia. Pareciera que fueras otra persona. Es que sí es. La conducta es otra. El conocimiento es otro. Y por eso se ve el cambio de conducta en las personas. Amonestaciones del espíritu de conocimiento a la iglesia. Dice, le dijo al pueblo de Israel, pero podría pasar también para nosotros, y es buena la palabra de Dios. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Fíjate, los animales son fieles, hermano. ¿Sabe dónde está su corral, hermano? Como hay otros corrales y no se van a meter a aquel, se meten en el de ellos. Y conocen a su dueño, hermano, conocen a su dueño. Pero Israel dice, no conoce a Jehová. ¿Qué le pasa? Es pueblo de Dios, pero no se mete en la palabra, no se compromete con la palabra, no quiere obedecer. Por ende, no lo conoce. Luego dice, el 5, dice el 5:13 de Isaías, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento.
Hermanos míos, le pregunto, ¿por qué una persona es llevada cautiva? Hablemos de vicios. Los vicios encarcelan a las personas, ¿verdad? Dominan sus almas y los meten en las situaciones de vicios, cualquier tipo de vicio que sea. Las personas no ven a una persona llevándolo con cadenas, ven a una persona que camina, que piensa, que habla, etc. Pero no, quiere dejar de hacer aquello y no puede dejarlo de hacer. ¿Por qué no puede dejarlo? Porque no tiene conocimiento de Dios. Por eso son así. La salida, que conozcan a Dios, hermano. Tiene que, la única manera, no estuvimos nosotros, no sé usted, pero quizás algunos de nosotros en ese tipo de casos, donde la gente no podía salir de situaciones, hasta que conocieron al Señor. Y ahí viene la liberación. Así que, hermanos, el espíritu de conocimiento dice, si alguien se quiere alabar en lo que tiene, dice, el que se ha de alabar no se alabe en su riqueza, porque eso no es riqueza. Son bienes, pero no es riqueza que te enriquezca a tu persona. La verdadera riqueza que te enriquece a ti es esto. Cuando se suma a ti esto, entonces tú eres más. El Señor lo dijo ahí en Jeremías. No se alabe o se gloríe el que en sus riquezas, ni el valiente en su fuerza. Pero si se quiere alabar, alábese en conocerme y en entenderme. ¿Tú conoces a Dios? ¿Entiendes a Dios? ¿Caminas con Él? ¿Tu carácter, tu conducta se parece a la de Él? Eso es conocer a Dios. Si la conducta no cambia, no conoce a Dios. Sigue viviendo con sus sentidos naturales. Pero ya aceptó a Jesús, sí, ya lo aceptó. Es un hijo de Dios, pero no conoce a Dios. Pablo lo dijo. Dijo, para vergüenza vuestra, vosotros no conocéis a Dios. Porque les veía que se estaban peleando unos con otros. Que fulano no perdonaba, que esto, lo otro. Dijo, para vergüenza vuestra, ustedes no conocen a Dios. Dios perdona. El diablo no. Nunca debe uno tener esa inmundicia. Eso, todas las obras de la carne, es no conocer a Dios. El ocuparse de las obras de la carne es muerte espiritual. Es mugre de demonios, envidia, celos, odio. Es basura, es excremento de demonios en las mentes de la gente. Eso es lo que es, hermanos. Por eso esas cosas nos hacen viles. Nos hacen que hagamos cosas impensables, tan bajas. Pronunciamos palabras tan soeces, tan podridas, que nunca jamás hubieran cruzado por nuestra boca. Nunca. Ni por nuestra mente. Porque son basura. Todo tiene que ser bien, hermanos. Vamos con Jesús. Yo creo que usted quiere ir con Jesús. Y tenemos que ir como Él quiere. Limpios. Limpios, limpios. Sin andarse agachando. Sin esconder nada. Todo abierto. Todo abierto. Eso es lo que le encanta al Padre, que sus hijos se amen, que se hagan el bien, que no piensen mal de uno de otro. Esos son los que conocen a Dios, hermano. Así que, hermanos,
Dios quiere que nos gloriemos en el conocimiento de Dios. Pero el Espíritu pelea. Pelea contra el pueblo de Israel, pero también de repente contra la iglesia. Oseas 4:1 dijo: oí la palabra de Jehová, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando uno conoce a Dios, no se descompone su carácter, hermanos. Aunque, ¿cómo le digo? Aunque las cosas, no sé cómo explicarlo, Padre, por favor. Las cosas puede ser que no nos gusten, pero descomponiéndonos no arreglamos nada. Solo complicamos lo que ya por sí está complicado. No vale la pena. Dios no tiembla, hermano. ¿Usted sabe eso? Dios no tiembla. ¿Por qué usted cree que no tiembla Dios? Porque es Dios. Lo que yo pienso, ¿verdad? Respeto la comprensión de cada uno. Yo pienso que Él no tiembla porque todo lo sabe. Nosotros tenemos miedo porque ignoramos las cosas. Cuando vamos a empezar algo nuevo nos da miedo porque ¿cómo va a ser aquello? Y cuando ya empiezas y estás ahí, te das cuenta que no era gran cosa. Se te quita el miedo y ya tienes más confianza. Yo creo que Dios no tiembla porque lo sabe todo. Y si conocemos que Él no tiembla y Él ha dicho que siempre va a estar con nosotros, entonces deberemos empezar a no temblar tanto, a no temblar demasiado. ¿Cómo se sabe que estamos temblando? En que cambiamos así, mira, hermano. Sí, no, sí, no, sí, no. Es temblar. Cuando creemos, sí. Cuando no creemos, no. No, la palabra no cambia. Aprendamos a no cambiar tanto. A confiar. Nunca nos va a dejar, nunca, hermano. Él se comprometió y dijo: nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Es su palabra, hermano. Y yo sé que Él es fiel. Así que, hermanos, gloria a Jesús por esto del conocimiento, el espíritu de conocimiento. Termino diciendo, ahí mismo en Oseas 4:6, dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es terrible eso. Hermanos míos, conozcamos a Dios. Lean, pero no lean nomás por leer. Lean para practicar. Lean para hacer. Hagan algo. Agarra una palabra y voy a obedecer la palabra, y ve y ejecuta esa palabra. Agárrala y voy a obedecer esta. Ve y ejecútala. Agárrala y practícala de verdad. No solo la leas. Tenemos mucho conocimiento almacenado, pero la bendición donde nosotros somos regenerados es cuando lo obedecemos. Obedezcamos, practiquemos. Y hermano, yo sé que cosas hermosas están viniendo y que Dios nos ayude a todos. Termino, hermano, el espíritu de conocimiento. Voy a entrar al espíritu de temor reverente. El ejemplo del temor reverente, hermanos, que operó fue en Jesús. Jesús dice que en los días de su carne, que pasó muchas cosas cuando Dios lo mandó a la cruz, que lloró, pero hay algo importante. Mire lo que hace el temor reverente. El temor reverente, vemos en la vida de Jesús, es Hebreos 5:7. Dice: y ofreciendo ruegos y súplicas. Esto es lo que hace el espíritu de temor reverente. Él nunca habla de arriba hacia abajo. El temor reverente siempre habla de abajo hacia arriba.
Me estoy dando a entender que quiero decir que se humilla para hablar con con quien está hablando. Se humilla con ruegos. ¿Cómo habla la gente cuando es violenta? Con gritos, de arriba hacia abajo. Pero el que es reverente es de abajo, con ruegos y con súplicas. Diríamos que tenía derecho a decirles, eres mi papá y tienes que. No lo hizo. Lo respetó como padre y le habló como Dios. Lo respetó como su padre. Y cuando le habló como su Dios. Eso es lo que hace el espíritu de temor reverente. Nunca se ensoberbece. Nunca, hermanos. Siempre habla de abajo hacia arriba. Con súplica. Hermano, la gente puede pensar que una persona que suplica es débil. Es fuerte aquel que puede dominar su carácter, que puede dominar su carne. El espíritu de temor reverente domina su carne. Por eso no habla con violencia, sino de abajo hacia arriba, con súplicas y con ruegos y con lágrimas. Se lo rogaba a su padre y el padre se deshacía ante esas palabras. Pero él tenía que cumplir su plan. Y tuvo que Jesús aprender a obedecer en medio del dolor hasta la muerte. ¿Qué hace el espíritu de temor reverente? Nos enseña a obedecer aquello que no queremos obedecer. Nos perfecciona en obediencia, aunque nuestra alma no quiere. Pero es cuando lo hacemos, adquirimos valor, vencimos nuestra carne y se implantó su naturaleza. Adquirimos el valor de Dios. Eso hace el espíritu de temor reverente. Eso hace. ¿Por qué Dios se reveló al pueblo de Israel en el monte del Sinaí? Dijo Dios a Moisés, reúneme al pueblo, tráemelo. Y usted sabe, ese día, hermano, relámpagos, nubes, trompeta, el monte temblaba, hermano, se sacudía. Y cuando aquella gente vio aquello, hermano, temblaban terriblemente ellos. Estaban asustadísimos, hermano. Nunca habían visto a Dios. Habían visto ídolos, pero no conocían a Dios. Y cuando lo vieron, les entró miedo. Y le dijeron a Moisés, Moisés, tú habla con Dios, pero que Él no vuelva a hablar con nosotros, nos va a matar. ¿Por qué sentían ellos que los mataba? Porque estaban hablando con Dios de arriba hacia abajo. Ellos no eran reverentes, ellos no conocían a Dios. Adoraban demonios en vez de Él. Ellos no sabían eso. Y Dios se les mostró así para que lo conocieran. Y cuando lo conocieron, dijeron que no hable. Ellos tuvieron miedo y dijeron, Moisés le dice, no tengan miedo. Dios vino para que ustedes lo conozcan y para que no pequen. El espíritu de temor reverente es para que no pequemos. Para que no pequemos. Cuando tú respetas a Dios y llega un pensar malo a tu mente, tú lo rechazas. Así. Ahí. Instantáneamente llega el pensar mal, ¡pum! Ni siquiera tengo que pensar. Llega el pum, en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre de Jesús, instantáneamente. Yo no, ¿qué vienes a hacer? Yo no hablo con Él. Es para que no pequemos.
para que no lo ofendamos directamente a Él. Ese espíritu estaba en José el soñador. Cuando la mujer aquella lo tentó, él dijo: ¿y cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra mi Dios? El espíritu de temor reverente no nos deja pecar, no nos deja tocar lo inmundo porque ofendemos a nuestro Dios. Esa es su tarea principal. Y también regula nuestra conducta cuando nos relacionamos con los demás. Si hacemos juicios, tiene que ser rectecito, sin maldad, sin inclinarse ni a derecha ni a izquierda, como son, así como lo que es correcto. Hay unos consejos del espíritu de temor reverente. Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Con temor reverente, no con miedo. Servir a Jehová con temor reverente, no con miedo a Dios, con un respeto profundo. Sírvele a Dios con un respeto profundo en ti. Y alégrate con temblor. ¿Qué significa alegrarte? Alégrate, pero no te pases hasta la corrupción. Que tu alegría no te lleve a la corrupción. Alégrate con temblor. No te destrampes en tu gozo. Lo lícito. Luego sigue. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. El temor reverente es limpio y permanece para siempre. Y cuando estamos así, ay, hermanos míos, es hermoso. Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, cuando ve a la persona haciendo cosas malas. El que tiene temor reverente dijo: no hay temor no hay temor reverente en esta persona delante de sus ojos. Y puede ser un hijo de Dios, pero no reverencia al Señor. No hay temor reverente en esta vida. Por eso hace eso. Qué hermoso, hermanos. 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, las malas obras. Eso es lo que hace el espíritu temor reverente. Y todos los que reverencian al Señor aumentan sus días. Mira, hermano, a mí me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque es verdad, yo creo esto. Yo sé que esto es cierto. Es cierto, aumentan nuestros días. ¿Para cuántos días queremos? Bueno, cuánto tú quieres, yo no sé, pero cada quien tiene, ¿verdad?, sus propósitos en la vida. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando tú reverencias a Dios, te vas para atrás y los lazos de la muerte, el pecado, no te agarran. Te agarra Dios. Ok, hasta ahí voy a dejar el espíritu de temor reverente. Voy al espíritu de consejo. El espíritu de consejo, hermanos míos, dice en el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Si alguna vez necesitamos un consejo en la vida, cualquier consejo que necesitáramos, siempre busca el de Dios antes que el de los hombres, porque este es verdad para siempre. Por todas las generaciones es verdad.
El consejo es para que nos vaya bien. Y luego hace un comentario en Isaías, dijo, los que confían en lo que no es Dios, hermanos, se destruyen, es vanidad. Luego sigue diciendo, dice, hay de los hijos que se apartan del consejo del Señor, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Nunca tome consejos de los hombres. Tome el consejo de Dios para que no le haga daño. Lea, esto es cierto para siempre. Cuando dé un consejo, si lo da de aquí, dio un buen consejo. Si lo dio de su opinión, llevó al fracaso esas vidas, hermano. Tiene que ser de aquí. Ok, el Espíritu de Consejo revela al creyente quién es Dios. Esa es su tarea. ¿Quién es Dios? Nos enseña realmente la función principal del Espíritu de Consejo es enseñarnos a confiar en Dios. Confianza absoluta en Dios. Eso es lo que nos enseña o nos ministra el Espíritu de Consejo. Confiar en Dios. Y voy a leer en Deuteronomio 32:1. Dice, escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. El Espíritu de Consejo nos enseña a confiar en Dios. Mire cómo lo hace. Esta es la obra del Espíritu de Consejo, revelarnos quién es nuestro Dios y cómo es Él. Voy a leer el verso 4 del capítulo 32 de Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta. Mire qué nos enseña. La obra de Dios es perfecta, hermanos. Y cuando entendemos eso, tú no tienes miedo. Porque sabes, si Él dice que Él nos va a salvar, Él nos va a salvar. Dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay maldad en Él. Es digno de confianza. Absolutamente, aunque yo no entienda, Él es digno de confianza porque Él no tiene maldad. Los que tienen maldad cambian. Pero el que no tiene maldad no puede cambiar. ¿Hacia qué va a cambiar? Nos da de lo que es y es digno de confianza absoluta. Y dice, Él es justo y recto. La corrupción dice que no es de Él, sino de sus hijos y de nosotros la mancha. Y dice que somos una generación torcida y perversa. Así estábamos, pero nos está enderezando. Pero luego dice que nosotros cuando actuamos con los sentidos naturales, pues no le pagamos bien al Señor en lo que hacemos. Dice en el verso que sigue, el 5, dice, miremos cómo le pagamos a Dios cuando actuamos guiados por nuestros sentidos naturales. Le pagamos a Dios haciendo el mal cuando Él nos ha hecho bien. Él siempre nos hace bien. Y lo que hacemos o lo que hablamos es el pago que le damos. Él siempre nos hace bien. Pero lo que nosotros hablamos y lo que hacemos es el pago que le damos. Por eso tenemos que pensar bien lo que hablamos y lo que hacemos. Debería nada de eso tener maldad. Porque si tiene maldad, sucede esto. Dice, ¿dónde lo quedé? Dice en el verso 6, así pagáis a Jehová cuando hacemos con maldad. Esto es lo que estamos dando. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció.
No le demos maldad, hermanos míos. Nunca, nunca justifique la maldad, mi hermano mío, por favor, nunca lo haga. Jamás lo haga. Porque está pagándole a Dios con maldad cuando Él le ha dado la vida o nos ha dado la vida. Siempre debe hacerse bien, sin maldad, en palabras y en hechos. Dice, acuérdate entonces de los tiempos antiguos, porque el Señor nos guió por el desierto, Él nos cubrió y nos llevó sobre las alas y nos provió de todo lo que necesitamos. Hermano, nos ha dado lo que necesitamos y bendito sea Dios. Pero aquí dice, me gusta eso que dijo, de repente cuando las personas se olvidan de Dios, el Señor me gusta este espíritu porque nos toca la llaga y dijo que si se nos ha olvidado lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos ha dado de todo, dice, con grosuras de corderos y con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero dice, engordó tu corazón, engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonaste al Señor. Por los bienes materiales, que nunca van a ser parte de tu naturaleza. Dejar al que sí va a ser parte de tu naturaleza, eso es loco. Eso es locura. Las materias nunca van a ser tu naturaleza. Dios sí va a ser tu naturaleza. ¿Cómo preferir esto y dejar la vida perfecta, la vida pura, la vida santa, lo recto, lo perfecto, por algo que se pudre? Es que está enloquecida la mente. Hermanos, estamos llegando a un punto donde tenemos que entender esto. Usted tiene que desear tener la naturaleza de Dios. Tenemos que quitar del vocabulario muchas palabras que no lo honran, actitudes que no lo honran. Tenemos que cambiar lo que no está conforme a su voluntad. Así que, hermanos míos, esto es lo que el Señor dice respecto al espíritu de consejo. Nunca lo dejemos. Él siempre nos va a estar cuidando para siempre. El último espíritu, hermanos, el espíritu de Jehová, su función principal, no lo voy a leer, pero esto es lo que es. Cuando el creyente cae en desobediencia y por su desobediencia cae en cautividades y lo apresan, o cae en vicios, o caen en ese tipo de cosas, mientras ellos no claman, Dios no los salva, los entrega. Cuando la persona escoge el mal, Dios no le quita a su cabeza, sino que deja que la persona, porque eso es lo que escoge, lo deja. Pero eso que está pensando lo va a llevar a una esclavitud. Y cuando lo lleva a la esclavitud, la gente cae en situaciones, en vicios y muchas cosas. Y Dios no viene y le quita la cabeza, los deja. Hasta que se cansan y se fastidian. Y entonces dice, Señor. Y entonces Dios levanta un libertador. Entonces dijo a alguien, ve y háblale de Dios a fulano. Ese es el espíritu de Jehová, que motiva a alguien para que le lleve, para que aquel sea liberado. Esa es la función del espíritu de Jehová, liberar a los cautivos. En Isaías 11 dice que Jesús vino a liberar a los cautivos, a romper las puertas de las cárceles, a romper las cadenas, a hacer libre a los cautivos. Ese es el espíritu de Jehová. Y con eso concluyo, hermanos. Nunca caigamos en vicios. Al contrario, entre menos vicios, más perfección. Vicio es una repetición de un acto incorrecto. Eso es un vicio. Repetición de un acto incorrecto. Eso es un vicio. Y nosotros debemos ser libres de eso, por el Espíritu de Jehová.
para que seamos libres. Oramos.